tengo una canción sobre eso. De hecho, hay una canción que lo explica. ¿Dónde se ubica la glándula suprarrenal? La glándula de cavidad abdominal que se Encima de los encuentra riñones. craneal al riñón. Entonces ahí la ven. Tiene mucho sentido por su nombre. Esta glandulita la vimos en práctica en un riñón de un equino. También vimos un pedacito en el riñón de un cochino. Va a producir un grupo de hormonas y las hormonas que produzcan va a depender de qué parte de la glándula las produzca. Entonces, si yo abro la glándula tiene corteza y médula. En la corteza se producen unas hormonas y en la médula se producen otras. Vamos a hablar primero de las hormonas que se producen en la corteza. En la corteza se producen 3 grupos hormonales. Los mineralocorticoides, que es la más conocida, es la aldosterona. Los glucocorticoides, donde está el cortisol, la corticosterona y la cortisona. Y hay más, pues son los más conocidos. Y los andrógenos, que los andrógenos son la testosterona y el estrógeno. Para las dos primeras, para producir mineralocorticoides y glucocorticoides, hay un eje, hipotálamo, hipofisario, glándula suprarrenal, donde el hipotálamo produce la CRH, hormona liberadora corticotrópica. ¿Hacia qué órgano va la CRH? Hipófisis, ¿cierto? ¿Quién produce eso? Hipotálamo. Entonces, hipotálamo produce CRH. Esta CRH va a la hipófisis. Y en la hipófisis produce ACTH, hormona adenocorticotrópica. Esta CTH va a la glándula suprarrenal y estimula la liberación de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides. Hablando primero de mineralocorticoides, ¿recuerdas cuál es el estímulo que hace que el hipotálamo produzca CRH? Cortisol. Para que la glándula suprarrenal produzca aldosterona, el estrés Estoy que se va a produciendo mucho generar cortisol es la deshidratación. Que el paciente esté deshidratado. ¿Por qué la deshidratación genera tanto estrés? De hecho, es uno de los problemas más comunes y más peligrosos, por ser tan común. Porque la deshidratación hace que las células sanguíneas no se muevan. Porque ¿qué mueve el glóbulo rojo? ¿Qué mueve el glóbulo blanco? ¿Qué mueve las plaquetas? El plasma. Y el plasma es agua. Si nos deshidratamos y perdemos líquido, esas células no se van a mover. Y si no se mueve la sangre, no le llega oxígeno a las células, no producen ATP, no cumplen su función. No se recogen desechos, se quedan en los órganos, dañan los órganos. Entonces, el estrés por deshidratación activa de una esta cascada para producir aldosterona. Porque la aldosterona tiene como función volver a regular los niveles hídricos. ¿Cómo funciona la aldosterona? La aldosterona activa o viaja a todas las células corporales. Todas las células del cuerpo tienen receptores aldosterona. Ustedes cuando han visto en histología, ven que las células se encuentran en un espacio, ¿sí? Las células en su interior tienen un líquido, que es el líquido intracelular, que está conformado por agua y electrolitos. Por fuera está el líquido extracelular, que está conformado por agua y electrolitos. Y en relación a las células siempre van a encontrar un capilar. Me imagino que los han visto en las placas histológicas. ¿Qué transporta el capilar? Sangre. Ahora, si aquí en el capilar hay poca agua y no se está moviendo la sangre, hay que meterle agua a esto. El líquido es gasolina. Exacto. Entonces, primero, esta hormona lo que hace es sacar el agua de la célula. Saca agua de la célula. ¿Hacia dónde va esa agua? Hacia el líquido extracelular. Y como aquí hay poca agua, es decir, que hay muchos solutos que generan la presión osmótica, y acá hay mucha agua, por ósmosis el agua baja.
de donde hay más solutos, porque hay más solutos acá, porque todos están aglomeraditos, no se pueden mover, porque no hay agua. Vamos de donde hay más solutos a donde hay menos, entonces ya pasa aquí para estabilizar, ¿sí? Y ahí volvemos a recuperar agua, que la sangre adquiere agua. Entonces, ¿cómo actúa la glándula, la hormona aldosterona? Primero, regula líquidos extracelulares. Si estamos deshidratados, saca agua de la célula para que ese líquido extracelular vuelva a tener agua. Y así poder pasarle agua a la sangre. Entonces, regula el volumen sanguíneo. Además de eso, la aldosterona también trabaja en riñón, pues en todas las células del cuerpo. En riñón, también tiene la función de excretar potasio. Cuando hay mucho potasio en sangre, la glándula suprarrenal va al riñón y hace que por la orina salga mucho potasio. ¿Recuerdan más características de la bomba sobre el potasio? Yo sé que si la vieron, de pronto no la recuerdo. Me acuerdo, pero no me Entonces acuerdo es cómo era. importante que la estudien porque el potasio tiene que ver con esa bomba. La bomba sobre potasio para regular niveles de electrolitos. ¿Listo? Entonces eso hace aldosterona. Los glucocorticoides son conocidos como las hormonas del estrés. La deshidratación es cualquier cosa que me genere estrés, lo que va a hacer que la glándula suprarrenal libere glucocorticoides. Resulta que los glucocorticoides nos permiten reaccionar metabólicamente a que nuestros riñones, nuestros músculos, nuestro cerebro reaccionen ante una situación de estrés. Algo que me estresa, no me quedo paralizada, sino que salgo de esa situación. Mi cuerpo se estimula y permite salir de la situación. Entonces, nosotros día a día tenemos situaciones de estrés. El estrés es súper importante, nosotros no podemos vivir sin estrés. Necesitamos para nuestra vida el estrés, porque sin estrés no se paran de la cama, sin estrés se defecan encima, sin estrés se orinan encima. Entonces el estrés hace que ustedes se paren de la cama, no, tengo que ir a buscar comida, tengo que alimentarme, si no me da lo mismo y me quedo tirada y que me muera por hambre. Si no me da lo mismo y me defeco y que se vengan los animales y me da una infección, me da lo mismo. Entonces el estrés es necesario, obligatoriamente. El estrés lo que hace es que yo me motive, que salga de esa situación de conformidad. Pero el estrés en exceso enferma, entonces hay que tener un equilibrio, ¿sí? Lo necesitamos para vivir. No hay una vida donde no exista el estrés, pero en exceso nos enferma. Entonces, Confirmo. ustedes sufrí por mismo eso. no vamos a Estoy poner el migrando. cortisol. El cortisol tiene muchas funciones. Ahí en el capítulo 11 tienen un parrafito con todas las funciones del cortisol. Yo les voy a hablar específicamente sí. de dos, ¿sí? Para que entendamos un poquito cómo funciona este sistema del estrés. Entonces, cuando yo estoy estresada por alguna situación, no tengo dinero, Anatomía. no tengo Por tengo anatomía. parcial, por anatomía, soy un perro de la calle, me llevo 3 días sin comer, me atropellaron, estoy estresada, tengo dolor, ¿sí? Tengo una enfermedad, no tengo cómo ir al médico, cómo desplazarme, ¿sí? Los perros, pues si son de la calle, ¿quién lo atiende? Entonces eso genera estrés. Entonces hay que salir de la situación de estrés, no me puedo quedar así. Para eso necesito mandarle mucha energía a mi cerebro para que mi cerebro analice y me genere una respuesta. ¿Qué hago para poder salir de la situación de estrés? No tengo trabajo, no tengo dinero, trabajo. ¿Qué hago? Entonces, busco tal cosa, me busco al lado, busco solución. Pero ¿quién da la solución? Pues el cerebro. Entonces, para eso necesitamos que el cerebro, las neuronas hagan muchas sinapsis. Para generar sinapsis necesitamos oxígeno y glucosa, porque son los componentes principales para la generación de ATP en la neurona. Resulta que en muchas situaciones de estrés los niveles de glucosa disminuyen porque en animales no comer genera estrés.
estrés, entonces los niveles de glucosa bajan. Pero ustedes saben que hay unos órganos almacenadores de glucosa. El sistema nervioso, las neuronas no almacenan glucosa, no tienen esa capacidad. Entonces, en situaciones de estrés, el glucocorticoide vuelve a las células corporales resistentes a insulina. Cuando las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina, pues ya no van a utilizar la glucosa para generar ATP. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa? Empieza a aumentar en sangre. Y esa glucosa va a poder llegar al sistema nervioso y va a hacer que la neurona tenga cómo generar ATP y haga sinapsis. Como ya no hay consumo de glucosa, entonces vamos a consumir otro nutriente para generar energía. Grasa. Genera Su porción de la lípidos, próxima lípidos y por medio de los lípidos genera ATP, entonces mis células del cuerpo no se van a quedar sin ATP, comen otra fuente. Y así yo logro solucionar, tener energía para buscar cómo solucionar esa situación de estrés. Cetosis, lípidos. Listo. ¿Cuál es el problema? Que si esta situación de estrés se prolonga, pues ya me va a generar enfermedades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se produce la lipidosis, se generan cuerpos cetónicos y un exceso de cuerpos cetónicos genera acidosis metabólica. Y si las células se vuelven Acumulación resistentes a de insulina cuerpos y se cetónicos aumenta más la mental. glucosa en sangre, me genera una enfermedad que se llama diabetes. Entonces, sí es necesario que esto suceda, pero no que se prolongue la situación de estrés, porque si se prolonga se empieza a generar problemas, porque gracias a ese estrés yo puedo encontrarle solución a algo, pero si no soluciono esa situación, pues me va a terminar enfermando, ¿sí? Cuando aumenta la concentración de glucosa hace que las neuronas estén más excitadas, estén más atentas para buscar soluciones. Pero la excitación neuronal también genera cambios de humor. Entonces un perro con estrés puede atacarnos, ser agresivos, igual que ustedes. Cuando están estresados se vuelven irritables y sufren de mal genio. Pero es debido a que esas neuronas se encuentran muy excitadas por esa cantidad de glucosa. Y si se alimentan mal, pues si comen comida chatarra que es rica en carbohidratos, entonces se van a llenar de más glucosa, entonces van a estar esas neuronas más excitadas y van a tener mucho dolor de cabeza, no van a poder trabajar correctamente. Entonces lo que antes les iba a solucionar, ustedes lo están empeorando con la dieta. Dentro de la también tenemos la disminución del sistema inmune. Sistema inmune son los leucocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, los linfocitos, etc. ¿Cuál es la función? Defendernos frente a algún ataque, a alguna invasión de un agente patógeno, bacteria, virus, alergeno. Los agentes patógenos que dibujé. Resulta que nuestro sistema inmune, para poder trabajar, gasta mucha energía. Yo debo tener muy buena energía para poder que ellos trabajen y me defiendan, porque dentro de su proceso de defensas generan inflamaciones. Entonces la inflamación gasta mucha energía, hace que toda la sangre se vaya hacia ese lugar que tenemos que curar, ¿sí? Y si estoy en una situación de estrés, pues yo lo que necesito es que mi sangre se concentre en mi cerebro y en responder a la situación de estrés, más no a la enfermedad. Porque si se va hacia la enfermedad, pues entonces no tengo cómo salir de la situación de estrés. Entonces, lo que hacen los glucocorticoides es bajar el sistema inmune. Entonces, yo bajo el sistema inmune y mi energía se concentra en salir en esa situación de estrés. ¿Listo? Salgo de la situación de estrés y ahí sí, si tengo alguna enfermedad, ya concentro la energía en esa enfermedad. Muchas veces las situaciones de estrés en ustedes se extienden demasiado. Por ejemplo, hablemos de una semana de parciales. Semana de parciales, parciales finales. Entonces están todos los parciales en la misma semana. Saben que son parciales altos, que se van a pasar todos los días estudiando, trasnochando y eso genera estrés. Y si necesitan nota para pasar una materia, pues más estrés van a tener. Entonces durante esa semana su sistema inmune disminuye, ustedes están concentrados en estudiar, estudian, hacen los parciales, terminan la semana de parciales. Pero acuérdense que las hormonas trabajan por acumulación, entonces sigo teniendo cortisol en mi cuerpo, sigo con el sistema inmune, como ya mi energía ya me despejo, ya terminé, pero mi sistema inmune no se ha aumentado. Es muy normal que que después de una semana de parciales, pues las personas se enfermen.
¿sí? O después de una situación muy estresante en la familia, las personas se enfermen. O Yo que yo bioquímica, traslade a una salí mamá del de un parque lugar a de memoria. otro y se estrese, y eso se enferma. El estrés disminuye el sistema inmunitario y hace que sea más fácil adquirir bacterias, adquirir virus y que nos enfermemos. Entonces tampoco es bueno que mantengamos estresados. Entonces les pongo el mismo confirmar eso. ejemplo que les puse a los de por la mañana. El estrés es necesario. El problema de nosotros los humanos es que nosotros proyectamos el estrés para el futuro, de cosas que no van a suceder. Y mi glándula suprarrenal no sabe Solo identificar pensando. que lo que usted se está inventando es mentira, sino que ella simplemente dijo, Yo- usted le crea una imagen, un episodio, porque va a perder Anatomía 2, por haberme ido a esa fiesta del veterinario, si me hubiera quedado en la casa estudiando, y ni siquiera ha pasado de eso. Ya después. Ya el hipotálamo produce ese RH, ¿no? Que la fiesta es dentro de 8 días, usted no ha pasado de eso, entonces ya usted se está imaginando eso. Entonces el hipotálamo no sabe si eso es verdad o mentira, simplemente produce ese RH, hace TH a la hipófisis, corticoides, y sin que esté sucediendo la situación, usted ya está estresado. Ese es el problema que tenemos nosotros los humanos, pensamos mucho en el futuro, los animales no piensan en eso. Entonces, eso es como una reflexión, porque gracias a eso es que hay tantos problemas hoy en día de ansiedad y depresión, por esta liberación de cortisol en exceso. Aprendan a vivir el hoy, el ya, lo que tienen en este momento. No se pongan a pensar en cosas que van a suceder en un futuro que puedan ser perjudiciales. Obviamente uno sí tiene que planear, organizarse y todo, pero no pensar en situaciones de estrés porque su cuerpo no logra diferenciar entre el pensamiento y la realidad y produce cortisol. Entonces lo único que están haciendo es enfermarse. Ahora, dudas con glucocorticoides, súper necesarios, no podemos vivir sin ellos. Bueno, los andrógenos, como ya sabemos, son estrógeno y testosterona. Ya hemos hablado del estrógeno y la testosterona, son las hormonas sexuales. En hembras se produce más estrógeno, entonces permite el desarrollo femenino, permite el libido sexual, generar cambios en el aparato reproductor para recibir al macho, que se dilate la vagina, que la vulva se vuelva más grande, que se cree moco. Entonces ya lo hablamos, ¿cierto? Testosterona, lo mismo. La testosterona lo que hace es desarrollar los órganos masculinos en la pubertad y cuando ya estamos en el acto sexual. Permite la erección, que el macho vea la hembra, entonces que empieza a formar el líbido, que le más feromonas, que el pene aumente de tamaño. Esto lo vimos en ovario y testículo. La glándula suprarrenal también las produce, sin importar si es macho o hembra, produce las dos. Es decir, que los hombres producen estrógenos, pero en menor cantidad, y las mujeres producen testosterona, pero en menor cantidad. ¿Qué órgano produce testosterona en las mujeres, en las hembras? La glándula suprarrenal. La producción de hormonas de la glándula suprarrenal es súper importante en la pubertad, porque antes de la pubertad, ovarios y testículos no están desarrollados, entonces no se produce estrógeno ni testosterona. Y necesitamos esa hormona para que ellos se desarrollen. Entonces, ¿quién permite el desarrollo de ellos? La glándula suprarrenal. Por eso la tengo acá, pubertad. Ella es la que produce esas hormonas para que pasemos de niños, nos volvamos adolescentes, y ya cuando el testículo esté desarrollado, cuando el ovario esté desarrollado, ellos sean los que continúen la producción de estos andrógenos. Si le quito el testículo, si le quito el ovario, seguimos produciendo las mismas hormonas. Eso es lo que lo va a hacer la glándula suprarrenal.